Historias de la Gran Navarra. Hoy, la batalla olvidada de Lerín, espías, carlistas y liberales en la Navarra de 1837. En el año de 1833, la muerte de Fernando VII desencadenó una disputa feroz por el trono de España, sumiendo al país en una guerra civil que enfrentaba las ideas tradicionales de los carlistas contra las aspiraciones modernizadoras de los liberales. Lerín, un pequeño pueblo fortificado en lo alto de una peña y rodeado por las aguas del río Ega, se convirtió rápidamente en un enclave codiciado por ambos bandos debido a su posición estratégica. En ese contexto, Fermín Martínez, un hombre común conocido por su apodo, El Veneno, vivía una vida aparentemente tranquila en una casa adosada a las antiguas murallas que protegían su pueblo natal. Fermín, como muchos habitantes de Lerín, se vio atrapado entre las tensiones de la guerra, con el ejército liberal ocupando su pueblo y los carlistas dominando las tierras al otro lado del río Ega. Mientras los días se tornaban más oscuros y los rumores de un ataque carlista se intensificaban, Fermín comenzó a ser visitado por figuras sombrías que hablaban en susurros y ofrecían promesas y advertencias veladas. Las noches de mayo de 1837 estaban cargadas de una calma inquietante, y Fermín, temeroso de represalias y movido por la necesidad de proteger a su familia, accedió a colaborar con los carlistas en un plan audaz y peligroso. Los carlistas, sabedores de la geografía del pueblo, idearon cavar un túnel bajo la casa de Fermín que atravesara la muralla y permitiera el ingreso silencioso de sus tropas al corazón de Lerín. Con cada golpe de pala y cada piedra retirada, Fermín sentía como el peso de sus decisiones crecía, sabiendo que su pueblo, su hogar, y tal vez su propia vida, estaban en juego. La noche del 26 al 27 de mayo de 1837, el túnel estaba completo, y las tropas carlistas, silenciosas como sombras, comenzaron a infiltrarse en Lerín, guiadas por su conocimiento del terreno y por el sacrificio de Fermín. La primera alarma sonó cuando las fuerzas carlistas emergieron en el interior del pueblo, iniciando una batalla caótica y brutal que llenó las calles de Lerín de gritos, disparos y el eco de espadas chocando. Durante horas, el pueblo fue un campo de batalla, y los carlistas, con la ventaja de la sorpresa y la determinación de sus hombres, lograron capturar Lerín, tomando más de 400 prisioneros y saqueando los almacenes y hogares. Para Fermín, el alivio inicial por haber sobrevivido pronto se transformó en un temor agudo, pues aunque había sido instrumental en el éxito carlista, sabía que su acción sería vista como traición por los liberales. Pasaron los meses, y cuando las tropas liberales recapturaron Lerín, la noticia de la traición de Fermín llegó a oídos de las autoridades, lo que marcó el inicio de su persecución. Fermín fue capturado en la villa de Mendavia en noviembre de 1837 y trasladado a las cárceles de Estella, donde sería juzgado por alta traición debido a su colaboración con el enemigo. Historias de la Gran Navarra. Si te está gustando el vídeo, dale a like y suscríbete. Durante su juicio, Fermín confesó haber facilitado la entrada de los carlistas, argumentando que lo había hecho bajo amenazas y movido por promesas que nunca se cumplieron. Los jueces, influenciados por las pruebas presentadas por el regidor de Lerín y la presión política de la época, lo condenaron inicialmente a la pena de muerte mediante garrote vil, una sentencia que lo dejó sin esperanza. Sin embargo, el contexto político comenzó a cambiar cuando, en 1839, el general carlista Rafael Maroto y el general liberal Baldomero Espartero firmaron el Abrazo de Vergara, poniendo fin a la guerra. Este acuerdo incluía una amnistía para los militares carlistas y la integración de sus oficiales al ejército isabelino, lo que abría una puerta para la defensa de Fermín. Los abogados de Fermín argumentaron que, si los oficiales y soldados carlistas habían sido perdonados e integrados, no había justicia en que un civil como Fermín fuese condenado a muerte por colaborar con ellos. Alegaron además que Fermín se había acogido al Convenio de Vergara, demostrando arrepentimiento y disposición para reintegrarse a la sociedad bajo el régimen liberal. Mientras el caso se discutía en los tribunales, Fermín languidecía en su celda, repasando cada decisión que lo había llevado a ese punto, entremezclando remordimientos y justificaciones. La defensa fue apasionada y detallada, señalando cómo Fermín había actuado por supervivencia en un contexto de guerra y coerción, y cómo su castigo no debía ser mayor que el de los militares que habían tomado las armas. Finalmente, tras meses de deliberación y presión social, el tribunal decidió sobreseer la causa y liberar a Fermín, devolviéndole una libertad que ya creía perdida. Cuando salió de la prisión, Fermín no regresó a Lerín inmediatamente, su nombre estaba cargado de controversia, y algunos en el pueblo aún lo consideraban un traidor. A pesar de las dificultades, Fermín se dedicó a reconstruir su vida, evitando confrontaciones y buscando la paz que tanto le había eludido en los años de guerra. Lerín, por su parte, continuó siendo un símbolo de los conflictos de la época, recordando las heridas abiertas y las complejidades de una guerra fratricida.
Los años pasaron, y el nombre de Fermín Martínez quedó envuelto en una mezcla de rechazo y compasión, representando tanto la fragilidad humana como la resiliencia frente a circunstancias imposibles. En 2017, la Asociación Cultural Gora Lerín decidió conmemorar el 180 aniversario de la toma de Lerín, recordando los eventos y las personas que los vivieron. Fermín Martínez, aunque polémico, fue recordado como una figura clave en este episodio, cuya vida refleja las complejidades morales de un conflicto que dividió familias y comunidades. Las historias de aquellos días oscuros se contaron con emoción, destacando cómo un pequeño pueblo fue escenario de decisiones que cambiaron la vida de sus habitantes y marcaron su historia. Lerín, que una vez estuvo dividido entre liberales y carlistas, se convirtió en un lugar donde las generaciones actuales reflexionan sobre la importancia de la memoria histórica y la reconciliación. Fermín Martínez, el Veneno, pasó de ser un hombre olvidado a un personaje central en las narraciones de la historia local, recordado por su papel en una noche que definió el destino de Lerín. Su historia, cargada de decisiones difíciles y consecuencias imprevistas, continúa siendo un recordatorio de cómo los actos individuales pueden alterar el curso de la historia, para bien o para mal. Historias de la Gran Navarra. ¿Has visto la batalla olvidada de Lerín, espías, carlistas y liberales en la Navarra de 1837? No te pierdas el próximo estreno. Todos los lunes a las 9. Vídeos anteriores. 1. La epopeya de la Gran Navarra, historia, leyenda y orgullo. 2. Eneco Aritza y la forja del reino de Pamplona, historia y leyenda de la Gran Navarra. 3. Olencero, la mágica leyenda vasca de la Navidad. 4. Descubriendo el legado de los condes de Lerín. 5. García y Iñiguez, el león de los Pirineos. 6. Las Chansoun de Roldán, la leyenda de Roncesvalles como nunca antes contada. 7. Puente entre dos mundos, la historia oculta de Oneca, madre de Íñigo Arista. 8. De la gloria a la traición, la increíble vida de Musa Aiba en Musa.